Es el primer y actual presidente izquierdista en la historia de Colombia. Para algunos es un héroe revolucionario, para otros muchos un showman político conocido por disparates como promulgar teorías conspirativas. Gustavo Petro terminó siendo blanco de críticas por afirmar a través de su cuenta de Twitter que las vacunas contra el COVID-19 no sirven para la variante Delta. Brindar discursos en aparente estado de ebriedad. Que de nuevo las banderas rojas se alcen. Que esta ciudad pueda ser llamada de nuevo la capital roja de Colombia. Crear crisis diplomáticas innecesarias. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, acaba de ordenar medidas drásticas en contra de Colombia ante la negativa del presidente Gustavo Petro de recibir a migrantes colombianos deportados. Esta noche hay miles de colombianos que se quedaron sin visa de los Estados Unidos. Y también ser captado en situaciones comprometedoras. Ayer se viralizó un video donde supuestamente aparece el presidente de Colombia, Gustavo Petro, paseando de la mano de una mujer transexual en Panamá. Esto ha generado especulaciones en las redes al considerar que le es infiel a la primera dama Verónica Alcocer. Pero antes de inmiscuirse más en su vida política y privada, analicemos por encima lo que ya se conoce de quien es un admirador confeso del exdictador Hugo Chávez. El antes miembro del movimiento 19 de abril, es conocido por su devoción al marxismo, pero también por su ideal progresista y socialista democrático. Gustavo Petro, aunque al principio crítico con el gobierno de Nicolás Maduro, con la caída de Evo Morales hoy se ha convertido ya en el principal aliado de Venezuela en toda Sudamérica. Entonces, ¿quién es realmente Gustavo Petro? Gustavo Petro nació en 1960 en Ciénaga de Oro. A temprana edad se mudó a Zipaquirá, ciudad donde el pensamiento marxista estaba muy incrustado en la población de aquellos años, dato que quizá es no menor a la hora de explicar por qué a la corta edad de 18 años decidió enlistarse en las filas del M-19, un grupo guerrillero radical socialista que provocaría el terror de la comunidad en los años 70 y 80. Según cuenta el propio Petro, alias Aureliano, su despertar político iniciaría aquella vez que vio a su padre llorar por la muerte del líder revolucionario Ernesto El Che Guevara en los años 60. El M-19 o M surgió a raíz de un supuesto fraude en las elecciones del 19 de abril de 1970 que dieron como ganador a Misael Pastrana Borrero en detrimento del dictador Gustavo Rojas Pinilla, aunque su surgimiento ocurrió tiempo después de aquel suceso. Desde entonces se dedicaron a ocasionar el caos en la sociedad colombiana de aquellos años en nombre de la igualdad y justicia social. Se estima que sobre sus hombros cargan con la eliminación de alrededor de 400 personas entre civiles, militares y políticos. Entre sus atentados se encuentran el robo a la espada de Bolívar, robos a diversos bancos, el robo de armas de la fortaleza militar del Cantón del Norte y la toma de la Embajada de República Dominicana. Pero en su haber, el M-19 también es responsable de una de las tragedias más dolorosas en la historia reciente de Colombia. La toma del Palacio de Justicia dejó 98 personas fallecidas y 11 desaparecidas tras el operativo militar por la recuperación del recinto y el rescate de rehenes. Gustavo Petro, aunque no participó de esta última acción, pues estaba retenido por el ejército, sí ha justificado la toma del palacio argumentando que solo buscaban relanzar un proceso de paz y diálogo nacional a través de la presión de las armas. Pero conociendo todos estos antecedentes nos preguntamos, ¿cómo el M-19 llegó al poder? Sucede que en el año 1984 el M-19 había entrado en estado de tregua y conversaciones de paz con el Estado en el gobierno de Belisario Betancur. Gustavo Petro, que en ese momento era concejal de Zipaquirá, hizo pública su militancia en la organización subversiva. En 1985 Petro fue capturado por el ejército colombiano por porte ilegal de armas, siendo posteriormente torturado y condenado por el delito de conspiración. Fue ese el motivo del por qué no participó de la infame toma del Palacio de Justicia, acontecimiento que le sirvió para apelar una sentencia en su contra donde se le acusaba de protagonizar el suceso. En 1987 Gustavo Petro fue liberado y en 1990 fue cofundador del partido Alianza Democrática M-19 luego de que el grupo subversivo tomara la decisión de deponer las armas como parte de un acuerdo de paz con el gobierno. Firmar hoy el gobierno nacional, los partidos políticos y el M-19 los acuerdos de paz
se entra en una nueva y definitiva etapa para la reconciliación en Colombia. Sería ese, aquel momento exacto en el que la izquierda comenzaría a tomar poder en el gobierno, pues el partido tuvo participación en la Asamblea Nacional Constituyente del siguiente año y fue determinante para la redacción de la nueva Constitución. En 1994 Gustavo Petro fracasó en su intento de ser reelegido en la Cámara y fue amenazado de muerte, por lo que tuvo que salir del país. A su regreso en 1997 aspiró a ser alcalde de Bogotá, pero no tendría los suficientes votos. Al siguiente año, Petro se separaría de la Alianza Democrática M19 para fundar, junto con otros ex militantes de la exguerrilla, el partido político Movimiento Vía Alterna, con el que lograría ingresar a la Cámara de Representantes. En el 2002, después de haber postulado nuevamente a la Cámara, Petro denunció públicamente una infiltración paramilitar en la Fiscalía General de la Nación. Tras esto se dieron a conocer indicios de atentados contra su vida por parte del paramilitar contrainsurgente y narcotraficante Carlos Castaño. Tras este hecho, Petro logró que la Corte Internacional de Derechos Humanos exigiera al Estado colombiano tomar medidas cautelares para garantizar la protección de su vida. Con aquel incidente Gustavo Petro incrementó su notoriedad, y en 2006, siendo parte del grupo político Polo Democrático Alternativo, una coalición de Vía Alterna y otros dos partidos también de inclinación izquierdista, Petro fue elegido como senador de la República. Ahí destapó una serie de vínculos entre políticos y grupos paramilitares, muchos de los cuales estaban asociados al narcotráfico. Este hecho lo llevó a ser elegido como el personaje político del año. En 2008 Petro daría sus primeros pasos para la candidatura presidencial del 2010 y logró el respaldo de su facción política pese a las nacientes divergencias ideológicas con los miembros de su partido. Sin embargo, perdió las elecciones de aquel año, y su acercamiento con el nuevo presidente electo, Juan Manuel Santos, incidió su salida del Polo Democrático Alternativo. Después de perder la presidencia de su partido en favor de su compañera y colaboradora Clara López Obregón y a una serie de exacerbadas diferencias entre él y sus compañeros dirigentes, comienzan a salir a la luz una serie de irregularidades en las contrataciones para obras públicas del entonces alcalde de Bogotá y miembro del Polo Democrático Alternativo, Samuel Moreno Rojas. Fue en ese momento que Gustavo Petro comienza una férrea investigación y realiza las denuncias en contra de su colega partidista. Aquel hecho, que luego sería conocido como el carrusel de las contrataciones, desencadenaría la caída del Polo y la renuncia de Petro, que posteriormente calificaría a este suceso como uno de los casos de corrupción más graves del país. La izquierda, llamémoslo así, pues, volviendo entonces se identifica es con superar la pobreza, es decir, que los pobres tengan. Sí. Y cuando los pobres dejan de ser pobres y tienen, entonces se vuelven de derecha. En el año 2011, Gustavo Petro fundó su propio partido, el Movimiento Progresistas, que se caracterizó por su inclinación centroizquierdista, progresista y socialdemócrata. Como líder de esta facción, Petro se postuló a la alcaldía de Bogotá, siendo elegido popularmente en su primer intento. Ahí desarrolló la campaña Bogotá Humana. Aquella etapa coincidió con una era de desarrollo económico y disminución de la pobreza en el país, por lo cual Petro no tardó en aumentar su popularidad. No obstante, la alcaldía de Gustavo no estuvo exenta de fluctuaciones, pues en aquellos años hubo un aumento en la violencia urbana y sensación de inseguridad. Además, en diciembre del 2012 se produjo un incidente que involucró alrededor de 10.000 toneladas de basura en las calles, una crisis sanitaria y un millonario gasto de fondos. Todo el desastre fue producto de una mala gestión al momento de reformar el sistema de recolección. Este hecho le costó a Gustavo una orden de revocatoria por incompetencia y negligencia, por lo que a finales del 2013 fue destituido del cargo. Pero muy pronto en 2014 fue restituido por el Consejo de Estado. En 2017 consiguió que la Procuraduría le indemnizara por su tiempo de inactividad, acto que le ayudó a limpiar un poco su imagen ante la ciudadanía. En 2018 se postuló a la presidencia de Colombia, pero perdería ante el candidato de derecha Iván Duque. En 2022 se postula nuevamente con su renovado partido Colombia Humana, logrando esta vez quedarse con el poder.
Si logramos que una serie de actividades de la sociedad colombiana que hoy se consideran crimen, no se consideren crimen más adelante, pues habrá, por definición, menos crimen en Colombia. Ante todo lo que ha sido expuesto, queda explicar cómo un hombre que ha sido partícipe de la violencia y el atropello cometido por su grupo terrorista tiene un lugar en la máxima dirigencia del país. Al día de hoy, aunque el gobierno colombiano llegó a terminar con aquella época de conflicto armado interno, la verdad es que nunca pudo abatir y vencer propiamente a los grupos revolucionarios. Este hecho se explica no solo por la posible incapacidad de los gobiernos de entonces, sino también por la cantidad de frentes con los que el Estado tenía que combatir, pues aparte de estos también estaban los paramilitares y carteles de la droga. Ante esto, la solución del gobierno fue hacer una tregua con estas entidades subversivas y garantizarles un lugar en la Asamblea Constituyente para participar en el dictamen de una nueva constitución. Volviendo al tema que nos concierne, Gustavo Petro se hizo conocido en la política a base de denunciar hechos corruptivos a conveniencia propia, ya sea para prevenir posibles atentados contra su vida o para excusar su salida de un partido político. Todo esto lo hizo crecer en popularidad entre la gente, popularidad que aumentó tras alinearse con las ideas progresistas que sonaban fuertemente entre la población más joven. Todo esto le valió para tomar la banda presidencial de Colombia en 2022. ¿Fue la elección de Gustavo Petro un acierto? Lo cierto es que a día de hoy Gustavo Petro está quizá en su peor momento político. Este personaje en cuestión ha mostrado indicios de ser autodestructivo y prepotente, manejando pésimamente asuntos diplomáticos como el ya mencionado conflicto con Estados Unidos, la reciente disputa territorial con Perú y la última alianza militar con Venezuela, país sumido en la dictadura, aliado con el narcotráfico y a espera de una posible contienda con Norteamérica. A todo esto se suma la crisis interna, pues su ministro y hombre de confianza Armando Benedetti, ha sido denunciado por la propia canciller Laura Sarabia por violencia de género y enriquecimiento ilícito. El respaldo de Petro a este mismo le ha costado la confianza de algunos colaboradores, pues afrenta contra los ideales de feminismo, igualdad y transparencia que asegura defender. En cuanto a la pregunta, Gustavo Petro se encuentra entre la espada y la pared, no solo por la mala gestión del gobierno y los enfrentamientos externos que él mismo ocasionó, sino también por los recientes atentados terroristas que insurgen como una seria amenaza para la paz interna de la nación. Ahora toca preguntarse cómo el exmiembro del M irá a manejar todo este asunto. Si fue o no una buena idea ponerlo a cargo de todo un país. Eso solo en tiempo lo dirá.